Honorables congresistas, señoras y señores, y un saludo muy especial a los televidentes que hasta ahora sintonizan el canal del Congreso. Frente a este debate, nosotros como organización queremos compartirles una profunda preocupación que tenemos, y es de la manera como se interprete este especial derecho del agua. Primero partimos de que estamos hablando de un derecho sobre un recurso. Es el único derecho humano, a lo sumo derecho fundamental, propuesto para la Carta Política Colombiana, que se hace sobre un derecho. Tenemos entonces pues dos posibilidades: entender el agua como un recurso sobre el cual nosotros como ciudadanos colombianos tenemos la posibilidad de arrojarnos para tomarlo, o la interpretación que venimos a formular el día de hoy, y es una formulación de respeto por este recurso, de cuidado por este recurso y de interacción conjunta entre ciudadanos y el Estado colombiano. Estamos acostumbrados a cuando se gesta un derecho, a buscar espacio, ¿verdad? El derecho es sinónimo de espacio vital. Tiene un aire de familia con un empoderamiento, de un escenario. Particularmente, nuestra perspectiva con derecho al agua no se traduce en eso, en querer aumentar las fronteras, sino entender cómo debemos respetar el agua. Pensemos en lo siguiente. ¿De allá ¿se pueden ver las diapositivas en este momento? Nosotros queremos hacer algo disruptivo, y es no entender este derecho como algo unilateral. Cuando hablamos de escasez de agua, podemos también tener una interpretación, y es, oiga, hay muy poca agua, esa es una posibilidad. O la otra posibilidad es decir, estamos gastando mucho. Y lo segundo, estamos generando un acto criminal, y es destruir el agua. ¿Cuál es la única especie sobre el globo terráqueo que destruye el agua? La respuesta es obvia. Si rompemos este unilateralismo y entendemos que debemos preservar los recursos hídricos, el debate seguramente se puede dar en unos términos completamente diferentes. Piensen en esto: el agua es absolutamente reciclable, tiene ciclos, comprende ciclos hídricos. Somos el único planeta del sistema solar que cuenta con sus 3 estadios. Y hay gente que se ilusiona con los avances de la ciencia en Marte, ¿sí? Pero resulta que esa agua que está en Marte es absolutamente inaccesible, no solo por el tiempo que hay que viajar para tomarla, sino por las sustancias que contiene. Y tenemos otra agüita aquí cerca, nomás a 1.2 billones de kilómetros en una luna de Saturno que es Encédalo. Otra posibilidad de agua. Y buscamos agua muy lejos, proezas de la ciencia, maravillosas. Pero ¿qué estamos haciendo con el agua de la tierra y qué estamos haciendo con el agua en Colombia? La semana pasada asistimos a unos debates de control político frente a la técnica de extracción no convencional conocida como fracking, fracturamiento hidráulico no convencional. Y desafortunadamente quedó frente a la opinión pública unos argumentos que quieren justificar, quieren forzar irresponsablemente el uso de esta técnica en nuestro país. Nos pusimos a revisar literatura juiciosamente, no literatura ambientalista, no literatura sesgada, como algunos quieren hacerlo parecer, sino la literatura de las fuentes que utilizan los geólogos y los ingenieros de petróleos. Y queremos resaltar lo siguiente: argumentos que hasta el momento no nos ha podido refutar ni el Ministerio de Minas, ni Ecopetrol, ni el Ministerio de Ambiente, que fue el gran ausente en los debates de control político, específicamente en el Senado, donde fue su profundo vacío. Mucha atención a esto. El agua que se utiliza en el fracking, que si bien es cierto es alta, estamos hablando de por pozo entre 20 a 30 millones de litros de agua, no nos podemos quedar solo en ese punto, sino que esa agua que se utiliza y se inyecta a la tierra se puede recuperar solamente del 20 al 40%. Es decir, un 60-80% del agua que se utiliza en el fracking queda confinada en el subsuelo. No es decir que solo la envenenamos, sino la confinamos. Y estamos hoy hablando de derecho al agua, muy bien. ¿Será que esta técnica es compatible con confinar a las profundidades de la tierra el recurso hídrico? Primera pregunta. La segunda: del agua que se puede recuperar, solamente el 15% se puede reinyectar. No son cifras del movimiento ambientalista colombiano, sino de los estudios internacionales.
de las mismas personas que se encargan de formular estas técnicas, de los mismos expertos que las diseñan. Entonces, de esa agua que se puede reinyectar, dijimos que solo es el 15%. ¿Qué pasa con el resto del agua? Nadie nos lo ha podido responder acá en Colombia, se lo hemos preguntado al Ministerio de Ambiente. ¿Qué va a pasar con el agua residual del fracking? Y tuvimos la oportunidad de ver una diapositiva irrespetuosa la semana pasada en la que nos decían, vea, en el fracking se utilizan insumos que usted tiene en el labial, en el esmalte, en los vasos plásticos, en los limpiadores de hogar. Me parece irresponsable y un poco irrespetuoso subestimar la inteligencia de los ciudadanos. Uno de los graves problemas que tiene el fracking, queridos ciudadanos, es el índice elevado de radioactividad. Esta es la preocupación, y el gobierno nacional lo sabe, que está invirtiendo unos importantes recursos en concurso con una empresa internacional y la Universidad Nacional, en ver qué estrategia diseñan para lograr reducir al 50% por lo menos la radioactividad de las aguas residuales del fracking. ¿El fracking no convencional será compatible con el derecho fundamental al agua? Otra afirmación de la semana pasada, llevamos haciendo fracking 60 años en Colombia, estos ambientalistas son los extremos que bloquean el desarrollo. Afirmación falsa. Fracking en Colombia no convencional no se ha hecho hasta el momento, y si se ha hecho ha sido ilegal. Por favor, que nos digan dónde lo han hecho para generar respectivas denuncias. Se lleva haciendo durante 60 años fracking convencional, estimulación hidráulica convencional. No convencional no se ha hecho hasta el momento. Estos son los estudios de los que les estaba hablando, y le enviamos una carta al presidente Santos, la cual no ha tenido respuesta, debe estar engavetada en algún lugar, con un soporte técnico, profundo, juicioso, no con argumentos desde las vísceras, sino argumentos que hemos elaborado con más de 35 organizaciones, pidiendo que se declare algo necesario y responsable, responsable, para poder garantizar el agua como un derecho fundamental y para la estabilidad ecosistémica de Colombia. Le estamos pidiendo al presidente Santos que declare la moratoria al fracking en Colombia. ¿Y qué otro problema tenemos grave? Que entendemos que esto es solo una responsabilidad del Estado, pero desafortunadamente el uso que le estamos dando al suelo en Colombia no ha tenido una adecuada supervisión por parte de los ministerios, en general del Estado colombiano, y no ha habido una orientación en el uso del suelo, nos ha llevado a circunstancias tan alarmantes como esta. En Colombia empleamos un área cercana a los 39 millones de hectáreas para ganadería, y de los suelos en Colombia solo 8 millones de hectáreas tienen vocación ganadera, es decir, hemos cambiado la vocación del suelo. El asunto no es solamente la minería. Y de las 5 a 6 millones de hectáreas, porque depende del mes del año que hablemos, que cultivamos para comida, hay vocación de más de 11 millones de hectáreas. Miren cómo estamos de invertidos. ¿Y qué ocurre? Que en departamentos como el Casanare se han ido transformando ecosistemas para generar cultivos que tienen una enorme huella hídrica como el arroz. Casanare ahora está inundado de cultivos de arroz. Entonces, con el uso que le damos al suelo y la manera como vamos manejando la frontera agrícola en nuestro país, estamos generando un uso abusivo del agua. Podría ser mucho más responsable. Ojo que con esto no estamos diciendo hay que ver a la ganadería como algo satánico, como que hay que anularla, no. Hay que ver cómo se diseña una política desde el Estado para fomentar la ganadería no extensiva, sino que intensiva. Y cómo se promueven cultivos que tengan una menor huella hídrica. Y cómo se hacen cultivos de la mejor manera. Porque es que si vamos a pensar que vamos a usar el agua, les pongo un ejemplo. Para generar 1 kilo de carne de res, que seguramente lo han escuchado, que es el más popular, se necesitan de 10 a 15 mil litros de agua. Muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Pero para 1 kilo de arroz se necesitan 5.000. Y para 1 kilo de trigo se necesitan 120. La diferencia es abismal. A lo sumo necesitamos políticas responsables que permitan un uso adecuado del suelo, que disminuya también esa huella hídrica tan grande que generan algunas actividades. Hay que reunirse con Fedegan, con Fedearroz, para que este derecho sea una realidad. Dentro de las experiencias que les queremos compartir hoy, porque de esto, en los recorridos que hemos hecho a lo largo del territorio nacional, nos hemos encontrado con asuntos muy dolorosos, y queremos dejar hoy planteado acá, en este recinto, para que se tengan en cuenta a la hora de discutir el agua como derecho fundamental. ¿Creemos que la desviación de los ríos en Colombia es un problema actual? Pues no.
Si quieren ver aquellas empresas que están empeñadas en cambiar el curso de los ríos y las autoridades ambientales en Colombia que irresponsablemente permiten cambiar el rumbo a los ríos, los invitamos a que visiten el sur del país, que vayan a Gorgona y vean lo que está ocurriendo. Miren cuántos estamos hablando de que el río Patía fue desviado en 1973, fue forzado a cambiar su cauce para favorecer el tráfico de madera en ese entonces. Aún todavía se sigue explotando maderas de manera ilegal en esta región. Al forzar el cambio de curso, se cambió el depósito de sedimentos en el sur del país. Y todo el ecosistema coralino de Gorgona ha ido mutando. Y no solamente el ecosistema coralino, sino miren este comparativo de las fotos de los manglares. ¿Qué es lo que ocurre? Que al generar esos cambios de corrientes y de aportes de agua dulce, se ha impedido que el mar invada estos ecosistemas y se ha generado una alteración. Entonces, si vamos a garantizar el agua como derecho fundamental, hay que preguntarle al Estado colombiano y a nuestros legisladores qué tan fuerte va a ser ese paquete legislativo que frene la posibilidad de desviar el curso de los ríos para intereses particulares. Porque no solamente estamos hablando de quitarle el agua a las comunidades humanas, sino también a muchos otros de colombianos que pertenecen a otras especies. Se nos habla que somos una potencia hídrica. Aclaremos algo, hasta la década de los 90 éramos la potencia número 6, pero cuando uno revisa en la actualidad las cifras estamos en el lugar 24, 26, ¿y eso debido a qué? A que si miramos estudios, uno de la Universidad Nacional nos habla de que el 50% de las aguas en Colombia potencialmente están contaminadas. La Universidad del Externado nos dijo no, cerca del 60% de las aguas están contaminadas. Y nos dicen, oiga, mire, pero tenemos un potencial de las aguas subterráneas. ¿Saben cuánto conoce Colombia de las aguas subterráneas? ¿Saben cuánto es el mapa de la hidrogeología en Colombia? 30% conocemos de nuestras aguas subterráneas. Y entonces nos pretenden generalizar diciendo que en Colombia promedio las aguas subterráneas están entre 200, 300 metros, no me preocupe, que por debajo no hay más, entonces se puede hacer, insisto otra vez con el tema del fracturamiento hidráulico no convencional. Pues les cuento algo. En regiones como la Orinoquia colombiana, o en Tabio, en Tenjo, Cundinamarca, se puede encontrar agua de baja salinidad a más de 1 kilómetro de profundidad. Eso quiere decir que no conocemos nuestras aguas subterráneas. Si se va a aprobar el agua como un derecho fundamental, hay que aprobar seguramente recursos, voluntad política y normas que induzcan a que el Estado colombiano genere estudios efectivos sobre las aguas subterráneas. Miren lo perezoso que resulta el aparato estatal frente a las normas. Por eso no nos podemos confiar como ciudadanos en las normas, tenemos que ir un poco más allá. Insisto que este derecho implica el compromiso de los ciudadanos. Desde el año 2004 salió la sentencia que protege el río Bogotá, la recuerdan, ¿verdad? Creo que todos hemos estado sintonizados con eso. Pues a día de hoy apenas se acaban de aprobar los diseños para construir la Petar de Canoas. Los diseños, y se espera que estén a 2018, mientras nuestro río contamina y contamina toda la cuenca del Magdalena e incluso de ahí para abajo. Entonces no nos podemos confiar en eso. ¿Agua del río Bogotá se puede tomar? Claro que sí, en los primeros kilómetros. ¿Y qué nos hemos encontrado nosotros en otras regiones del país? Un problema que también lo vemos acá en el Congreso de la República, y es que el uso indiscriminado de agua embotellada en regiones donde no se requiere, porque el agua embotellada, claro, puede ser importante en algunas regiones del país, pero cuando se usa innecesariamente estamos favoreciendo algo de lo que nos hablaba el senador Robledo, que desafortunadamente en este momento no está, pero que se vea que le dolía mucho, y es la privatización del agua. Pues, señores congresistas, al utilizar ese tipo de dispositivos, ustedes están favoreciendo la privatización del consumo de agua. Esto es agua potable tratada, que cualquier ciudadano en Bogotá y en muchas regiones del país puede abrir el grifo y tomarla. Cada vez que usamos innecesariamente plástico, estamos presionando los ecosistemas. Y póngale que sea agua manantial. Presionamos irresponsablemente nuestros ecosistemas. No es el Estado, como los ciudadanos, los que estamos haciendo eso. Entonces, mucho ojo con esa parte y también, obviamente, la producción de petróleo. Cierro con dos reflexiones que nosotros hemos efectuado. Una, la región de Mocoa. Desastre, los seres humanos entendemos a cuando se produce un fenómeno climático, geológico y nosotros estamos ahí, ¿verdad? O sea, si un volcán explota y no hay ningún ser humano,
como lo diría Manuel Kant, eso es sublime, ¿verdad? Porque no hay ningún ser humano. Pero si debajo de ese volcán hay una ciudad como Pompeya, eso se vuelve una tragedia que trasciende la historia de la humanidad. Pero hay tragedias que podemos inducir, como las de Mocoa, por deforestación, y los ciudadanos de esta región del país son conscientes. Nosotros como organización hemos tomado parte en esto y en esto invitamos al resto de los ciudadanos. En este momento iniciamos un programa con un colegio acá en Bogotá que se llama el Gimnasio de la Montaña, que decidió literalmente adoptar una región en Putumayo para hacer una restauración ecológica. Y empezamos a trabajar con los niños en esquemas de restauración y reforestación. Si queremos entonces garantizar el derecho al agua como un derecho fundamental, es indispensable que estemos atentos a esos esquemas de restauración y reforestación. Y un último comentario relacionado con el asunto de la minería. A todos nos duele la minería ilegal. ¿Ok? ¿Ustedes se han puesto a pensar de qué manera los ciudadanos potenciamos la minería ilegal? Les hago esta breve reflexión. Que nos la hemos encontrado en Chocó, nos la hemos encontrado en Guainía, nos la hemos encontrado también en el Amazonas. El 88% del oro que se extrae en Colombia es ilegal. Del oro mundial, solamente el 7% se utiliza para circuitos electrónicos y tecnología. 45% va destinado a lingotes y a esas reservas que hacemos los seres humanos para acumular capital. Y el 47% termina en joyas y en adornos. Con esto no estoy diciendo pues que entonces nunca en su vida vayan a comprar una joya, pero lo cierto es que nosotros debemos ser muy responsables cada vez que compramos un artículo porque podemos estar presionando innecesariamente los ecosistemas. Garantizar el derecho al agua no es solamente una responsabilidad del Estado, sino un compromiso de cada uno de nosotros para que este recurso, que no es un recurso de los seres humanos, sino es un recurso del planeta, siga cumpliendo sus ciclos como lo ha venido haciendo por más de 3.500 millones de años. Muchas gracias.